Tú sabes que lo que más necesitamos para ser felices, para ser victoriosos, para ser prósperos en cualquier área de la vida, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en las relaciones humanas, con la esposa, con los hijos, con los compañeros, lo que más necesitamos para saber vivir es sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué cosa es sabiduría? Tampoco, sabiduría no es inteligencia. Sabiduría no es estudio. No es porque tú haces un curso doctoral que cuando te gradúas te dan el título de ser un hombre sabio. No, la sabiduría. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien siente falta de sabiduría, pídasele a Dios. ¿Y qué es lo que Dios te va a dar cuando le pides sabiduría? Te va a dar su palabra. Y cuando la palabra se hace carne en ti, te vuelves un hombre sabio. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la Biblia es como si tú estuvieras alimentando físicamente, comiendo la palabra de Dios, comiendo. Solo que algunos no la comen, la tragan. Y explico la diferencia. Comer es masticar. Dicen los médicos que para que la comida te haga bien tienes que masticar por lo menos 33 veces cada bocado. Un bocado, ahora 33 masticadas. Yo no sé cuántos cuentan, yo no, pero yo sé que la mayoría mete la comida 2, 3 masticadas y adentro. Y eso no hace bien, ¿Por qué tú crees que Dios nos dio saliva? No es para escupir a los enemigos. Dios nos dio saliva porque en la masticación la comida se mezcla con la saliva. Y cuando el bolo alimenticio es ingerido bien mezclado con saliva, cuanto más mezclado con saliva entra, la digestión es mucho más fácil. Quiere decir, una persona que mastica bastante va a tener buena salud, va a tener piel bonita. La piel bonita no depende de crema, depende de masticar bastante la comida. 33 veces dicen los médicos. Bueno, en la vida espiritual es la misma cosa. Si tú quieres tener buena salud espiritual, tienes que agarrar cada bocado, y cada bocado vamos a llamarle cada versículo, y masticarlo. Tú lees sin entender, no te va a ayudar mucho. Pero si agarras cada versículo y tratas de masticarlo, eso te hace mucho provecho en la vida espiritual. Entonces vamos a tomar 2 versículos, que son 2 bocados de comida espiritual, y esta tarde vamos a masticarlos a esos 2 versículos, y nos va a hacer mucho provecho espiritual. Comienza diciendo así: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Ya comienza Pablo a preocuparnos un poco, porque tú sabes que Pablo era medio filósofo. ¿Cómo es que la palabra de Cristo va a habitar en nosotros? Pero Pablo dice eso. Él dice que la vida ideal de un cristiano es aquel cristiano en cuyo corazón habita la palabra de Dios, mora la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, está hospedada en el corazón del cristiano. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y el resultado de eso, de esa experiencia, ¿qué experiencia? Que la palabra de Cristo habite en ustedes y que ustedes ahora sean una exhortación viva para su hermano, cantando, repitiendo himnos espirituales, canciones, salmos. El resultado de esa experiencia va a ser que todo lo que hagan ustedes lo van a hacer, o sea de palabra o de hecho, lo van a hacer todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios para gloria de Él. Ahora, ese es el texto. Ahora yo voy a explicar el texto, voy a exponer el texto, vamos a tratar de entender las lecciones que Dios quiere enseñarnos.
la palabra de Dios habite en vosotros. ¿Cómo es que la palabra de Dios va a habitar en nosotros? Esto es interesante. Tendríamos que leer Juan 1:1, pero no lo voy a leer porque ustedes lo saben de memoria. En el principio era el verbo, la palabra, porque en griego el verbo es el logos, que es la palabra. Puede ser traducido como la palabra, puede ser traducido como el logos. En el principio era el logos, y aquí en el original griego dice el logos de Cristo habita en vosotros, la palabra de Cristo. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra, Dios es la propia palabra. Dios es la propia palabra. Y Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Esto es interesante, querido. La palabra para Dios no es teoría, no es un sonido fonético. La palabra para Dios es una persona, es la persona maravillosa de Cristo. Y Cristo lo que más quiere es no vivir contigo, sino vivir en ti. Dios quiere vivir entre los seres humanos. ¿Te acuerdas cuando en el desierto les dio la orden de hacer un santuario? ¿Qué dijo? Y hacerme un santuario y yo ¿qué? Habitar entre ellos. Porque Dios quiere vivir en nosotros. Pero ¿cómo puede vivir? A ver, ¿alguien tiene una idea cómo Dios puede vivir en nosotros hoy? ¿A través de qué? De su Santo Espíritu y de su palabra. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es el santuario. Pero aquí hay un pensamiento más. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este verbo fue hecho carne. O sea, ahora mira lo que Pablo dice. Dice, yo quisiera que la palabra de Cristo habite en vosotros en toda abundancia. En otras palabras, yo quisiera que la palabra de Cristo se haga carne en ustedes. Habite en ustedes, se haga carne. No quiero que la palabra solo sea un sonido fonético. Quiero que las enseñanzas de la palabra no sean solo teoría, sino que se hagan carne en ustedes. De tal manera que por donde ustedes van yendo, ¿quién está yendo? La palabra, que se ha hecho carne en ustedes. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Entonces, donde tú vas, camina la palabra, camina Cristo en ti. ¿Te acuerdas que Pablo dijo, no vivo yo más, ahora Cristo vive en mí? ¿Por qué? La palabra vivía en él. La palabra habitaba en él. Pero ¿qué sucede de acuerdo a Pablo? Cuando la palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia, en toda sabiduría, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a enseñar y se van a exhortar los unos a los otros. Quiere decir que la mejor enseñanza que puede haber no es que yo les hable, sino que yo viva y que cuando ustedes me ven, crean en lo que están viendo y no crean en lo que están oyendo. Porque hablar es fácil. Dicen que el mejor lugar para ser santo es aquí, en este pedacito. Ahí todos somos santos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos la palabra viviente, la palabra andante. Y entonces que cuando tú me ves, mi vida te inspire, y mi vida te exhorte, y mi vida te enseñe. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Con la vida,
con la vida, porque la palabra se ha hecho carne. La palabra no está solo escondida aquí, sino que ya entró en nosotros y ahora vivimos la palabra. Pero hay una palabra interesante aquí, la palabra sabiduría. Dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría. Tú sabes que lo que más necesitamos para ser felices, para ser victoriosos, para ser prósperos en cualquier área de la vida, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en las relaciones humanas, con la esposa, con los hijos, con los compañeros, lo que más necesitamos para saber vivir es sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué cosa es sabiduría? Tampoco, sabiduría no es inteligencia, sabiduría no es estudio, no es porque tú haces un curso doctoral que cuando te gradúas te dan el título de ser un hombre sabio. No, la sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? Si alguien siente falta de sabiduría, pídasele a Dios. ¿Y qué es lo que Dios te va a dar cuando le pides sabiduría? Te va a dar su palabra. Y cuando la palabra se hace carne en ti, te vuelves un hombre sabio. Hubo un joven rey y Dios se le presentó una noche y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te daré. ¿Cómo se llamaba ese joven rey? Salomón. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te daré. ¿Y qué es lo que Salomón le pidió? Dame sabiduría. Esa palabra sabiduría en hebreo, lo que Salomón dijo, es la palabra yokmah. Les voy a enseñar una palabra en hebreo. Mañana ya le puedes decir a tu amigo que hablas hebreo. Si te pregunta, ¿qué hablas? Yokmah. ¿Y qué es yokmah? Sabiduría. Sabiduría, yokmah. Ya sabes una palabra en hebreo. Sabiduría, yokmah. Cuando Dios le dijo a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te daré. Él le dijo, Señor, dame yokmah, dame sabiduría. Sabiduría es sinónimo de equilibrio, de sentido común, de prudencia, sensatez. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir victoriosamente en esta tierra? Porque a veces nosotros arruinamos el matrimonio por falta de sabiduría, del yokmah, del equilibrio, de la sensatez. A veces perdemos un empleo por falta de sabiduría, de equilibrio, de sensatez. Si tuviéramos sabiduría, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es una cosa interesante. Mire, la palabra yokmah, te voy a hacer una ilustración. Es como si una mamá tuviera 11 hijitos hambrientos y tiene un pastel en la mano, una torta dirían los peruanos, un pastel los mexicanos. Y la mamá va a partir el pastel, la torta, en 11 pedacitos, de tal manera que ninguno de los niños se quede insatisfecho. Quiere decir, ninguno de los niños esté mirando al otro. A ver, ¿quién le ha dado más? ¿A quién le ha dado más? Esa habilidad que la madre tiene de partir en pedacitos exactos se llama sabiduría. La sabiduría te da la capacidad de resolver problemas que tú no pensabas que iban a aparecer, pero aparecen y no sabes cómo resolver. Y ahí Dios viene, la sabiduría. Pero esa sabiduría es la palabra habitando en ti. Y después vamos a entrar, para que la palabra pueda habitar en ti, pues tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días, pues si no, ¿cómo va a habitar en ti? Pero cuando la palabra está en ti y estás en una circunstancia en la vida que no sabes cómo reaccionar, qué decir, cómo resolver, ahí viene la sabiduría. Y te dice, porque Salomón acababa de decirle a Dios, Señor, solo quiero que me des sabiduría, nada más. Y Dios le dio sabiduría. Baje un poquito más. Dios le dio sabiduría. Y un poquito después se presentan 2 mujeres a Salomón. ¿Se acuerdan? Peleando por un hijito. Y una mujer dice, este hijo mío. La otra dice, no, el hijo es mío.
Entonces Salomón, como un buen líder, seguro le dijo, tú quédate aquí, voy a hablar solo con ella. A ver, ¿por qué el hijo es tuyo? Por esto, el hijo es mío. Lo convenció. Pero como buen líder dijo, no lo voy a oír solo a él, tengo que oír a la otra también. Entonces quédate tú, a ver, ¿por qué el hijo es tuyo? Por esto, el hijo es mío. Y el pobre Salomón no sabía qué hacer, porque esta, por sus argumentos, probaba que el hijo era de ella. Y esta, por sus argumentos, probaba que el hijo era de ella. Y el pobre Salomón tenía que darle el veredicto. ¿Y qué hago delante de esta circunstancia? Ahí viene pues la sabiduría. Él le había dicho, Señor, dame sabiduría, y Dios le había dado sabiduría. Y ahora mire, él reacciona y hace algo inesperado. Yo creo que ni él pensó hacerlo, pero ahí viene la sabiduría, la mano de Dios, ayudándote, enseñándote, mostrándote el camino. ¿Y qué dice Salomón? Bueno, ya que el hijo de los dos traigan un cuchillo, vamos a partir, mitad para una, mitad para la otra, y está equilibrado. Una de ellas dijo, muy bien, correcto, buena decisión. La otra dijo, no, Señor, si es para matar a mi hijo, prefiero que se vaya con la otra. Y ahí el rey dijo, esta es la verdadera mamá, porque solo una verdadera madre haría. ¿De dónde le salió al rey eso? Ahora ya pensaste tú cómo sería en las circunstancias de tu propia vida, delante de una circunstancia en la universidad para estudiar, en el trabajo, de una respuesta que tienes que darle al jefe, delante de un pedido de alguna cosa, de la esposa, del esposo, del hijo, el papá, que a veces no sabes qué responder, no sabes qué decir, y en ese momento tú le dijeras, Dios mío, necesito que me ilumines, y viene la sabiduría. Pero ¿qué es lo que Pablo dice? La palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia y en toda sabiduría. La sabiduría en ti va a ser el fruto de que Jesús, la palabra, habita en ti. La palabra Jesús, con sus enseñanzas, con sus instrucciones, con sus doctrinas, habita en ti. Pero ¿cómo va a habitar en ti si tú no abres el corazón? Y si tú no buscas la palabra, y si tú no la estudias. Y aquí viene el primer deber del cristiano. Mira, cristianismo es compañerismo con Cristo. Cristianismo es comunión diaria con Jesús. Si fuera solamente estar en la iglesia, el cristianismo no se llamaría cristianismo, se llamaría iglesismo. ¿Pero por qué se llama cristianismo? Porque en primer lugar es comunión con Cristo, y naturalmente como resultado de la comunión con Cristo vas a estar en la iglesia también. Pero en primer lugar, comunión con Cristo. Y no hay comunión con Cristo sin las palabras de Cristo en tu corazón. Tienes que buscar todos los días la palabra, aunque no tengas ganas de leer la palabra. Porque este hombre natural que nosotros traemos dentro de nosotros es como un caballito salvaje. No le gusta la palabra, no le gusta el camino de Dios. A esta nuestra naturaleza lo que le gusta es correr. Levántase mañana, trabajar, pero pasar tiempo con la palabra de Dios a la naturaleza pecaminosa no le gusta. Por lo tanto, si vas a tener que estudiar la Biblia, no es porque quieras, es porque tienes que dominarte. Pero pastor, ahí ya estoy mal, porque yo no tengo fuerza de voluntad. Claro que tienes, querido. Porque comer es indispensable. A ver, los que tienen hijitos ahí hijitos de 2, 3 años, van a saber, llega un momento en que el hijito no quiere comer. ¿Y ahí qué haces? Antes las mamás agarraban la cuchara, llenaban de comida. ¿Se acuerdan del avioncito? A ver, abre la boquita, que ahí viene el avioncito. Un papel ridículo. Pero lo hacíamos, ¿por qué? Porque el hijo tenía que comer. Hoy día ya el avioncito pasó de moda, porque lo que está de moda hoy día es esto aquí, ¿no? Le ponen una historita al niño, y ahí está el niño, ¿no?
Y la mamá colocando la comida. El niño no sabe ni lo que come, va comiendo, pero él está preocupado aquí, ¿no? Yo cuando era niño no había ni avioncito, ni había celular, ni iPad, ni nada. Solo había chanclas. Y ahí mi madre pues sacaba las chanclas. Ya, hijo. No, que no me gusta. No es para gustar, es para comer. No, que... Por eso como cebolla, ajo, de espinaca, lo que tú me des yo como. A chancletazo limpio. Ahora, dime una cosa, mi mamá era mala, ¿por qué me obligaba a comer? ¿Por qué crees que me obligaba a comer? Porque el que no come muere. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la palabra? Ya la vida está llena de deberes y todavía Dios nos carga otro deber de leer la Biblia antes de dormir, leer la Biblia al levantarse. ¿Por qué? Es por tu propio bien, hijo. Ahora perdona la herejía que voy a decir. Lo único que le falta a Dios es sacar las chancletas. Y cuando llega la noche estás queriendo dormir ahí sin estudiar la palabra. Ya. Pues todos estaríamos espiritualmente robustos. Y si la palabra morase en nosotros, ¿qué pasaría? Delante de las circunstancias de la vida tendríamos sabiduría para tomar las decisiones. El problema es que no hacemos, no estudiamos la palabra. Y queremos que todo salga bien. En la hora en que tenemos que tomar decisiones, queremos tomar decisiones acertadas. Pero si no tenemos la palabra en nosotros, si no buscamos la palabra de Dios, hay que buscar la palabra de Dios. El otro día, un joven me dice, pero pastor, si yo estoy tan cansado que he estudiado para el examen de mañana, estoy tan cansado, ¿para qué voy a leer la Biblia si no entiendo nada, pastor? No entiendo nada. Es que esta nuestra cabecita humana, pues propia de la naturaleza humana, entiende cualquier cosa, pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahí se cierra, ya no entiende. Por eso necesitamos una mente espiritual para comprender la palabra. Porque no es propio de la naturaleza entender las cosas espirituales. Entonces, este joven me dice, pero si estoy cansado, ¿para qué voy a leer la palabra? Léela. Pero si no entiendo, léela, aunque no entiendes, lee. ¿Pero de qué me sirve? Te voy a contar una historia. Una viejita iba a la iglesia, la única adventista en casa. Y cuando volvía, los nietos le preguntaban, a ver, abuela, ¿qué has aprendido hoy en la iglesia? Y la viejita pensaba y decía, sabe que no me acuerdo. Entonces el nieto mayor, que era el más burlón, le decía, pero abuela, entonces ¿para qué vas? Yo te digo que mejor quédate en la casa, pero tú me pides que te lleve, yo te llevo, te traigo, y no te acuerdas de nada. Y sábado tras sábado la misma cosa. Abuela, a ver, ¿qué has aprendido? Y la viejita pensaba, se esforzaba, pero no se acordaba. No me acuerdo. Entonces, abuela, ¿para qué vas? Y un día la viejita, de tanto que el nieto la molestaba, la familia trabajaba con carbón, estaban almorzando en el patio, había una descida así, y abajo había un riacho, y la viejita le dice al nieto mayor, al más burlón, por favor, agarra la canasta y tráeme un poquito de agua del riacho. Y el nieto la miró y miró a los otros hermanos como diciendo, oye, ahora sí ya la abuela está completamente, ¿cómo que voy a traer agua en la canasta? Pero el papá estaba ahí, el hijo de la abuela, ¿no? El papá de los muchachos, y el papá miró al muchacho y le dice, ya, hazle el gusto a la abuela. Y pues la viejita, el muchacho se fue con la canasta, llenó la canasta de agua en el riacho, pero cuando llegó de vuelta no había una gota de agua. Era lógico, no había. Y el nieto le dice, ¿estás viendo, abuela? No se puede, con canasta no se puede. Sí, pero por favor, una vez más. ¿Pero para qué, abuela? Y el papá lo miró y el hijo fue allá. Y volvió nada. Una tercera vez. A la cuarta vez, el muchacho ya se rebeló. Le dijo, mira papá, ya le hice a la abuela el gusto 3 veces. No voy más. Dice, abuela, ¿para qué voy si no traigo nada? ¿Ves que llega sin agua? Y la viejita le dice, sí, hijo.
Pero ¿te acuerdas cómo estaba la canasta al comienzo? Llena de hollín. Ahora mira la canasta. No trajiste una gota de agua, pero la canasta está limpiecita. Así es conmigo, hijo. Yo voy a la iglesia, escucho la palabra y no me acuerdo, pero por lo menos me siento limpia. Ese es el poder de la palabra. Entonces, no es porque no tengo ganas, no es porque estoy cansado, no es porque no entiendo que no tengo que estudiar. Tienes que alimentarte. Pero no me acuerdo. No importa si te acuerdas o no te acuerdas. ¿Quieres acordarte de lo que estudias? Pablo te va a dar la receta. Mira, la palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia, en toda sabiduría. Entonces, cuando la palabra habita en ti, los unos y los otros se van a enseñar y se van a exhortar, pero porque la palabra se ha encarnado en las personas. Pero se van a exhortar con salmos e himnos y canciones espirituales. Yo escuché una propaganda aquí en Miami de una compañía de seguros, alguna cosa así, y daba el teléfono y decía, cántalo para que no te olvides. Cántalo para que no te olvides. Esa compañía de publicidad tiene que pagarle a Pablo, porque Pablo es el que da el consejo. Cántalo para que no te olvides. Para que la palabra se encarne en ti, para que la palabra no se vaya de tu mente. Canta salmos, canta himnos. Cuando cantas, a la cruz de Cristo voy, pobre, débil, ciego soy. Eso se está encarnando en ti, porque hay una ley de la mente que dice así: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Esa es una ley de la mente, del aprendizaje. Voy a repetirlo. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Bueno, como la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción, voy a repetirlo de nuevo. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Ustedes ya se lo están sabiendo. Y si comienzan a cantar eso, ya no se olvidan nunca. Y el diablo sabe de esa ley de la mente. Por eso en las canciones te repite, que te conocí una noche, que ya me fui a la cama contigo, que esto, que te repite, porque sabe que la repetición constante del mismo mensaje te lleva inevitablemente a la acción. Ahora, si tú agarrases los conceptos bíblicos, los versículos de la Biblia, y los grabases, y los cantases, te va a llevar a la acción. Por eso Pablo dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, porque hay que cantar con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Pues por donde vas estás cantando en tu corazón. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es que todo lo que harás, sea de palabra o de hecho, va a ser hecho en el nombre de Jesucristo para gloria de Dios, dando gracias a Dios. Esa es la vida linda y maravillosa que todos queremos. Si vienes y dices, pastor, tengo un problema espiritual, tengo una tentación que no puedo vencer, agarra un salmo, un versículo de la Biblia, aunque no eres músico, ponle música, repítelo cantando, y cuando llega la tentación, canta y la promesa viene. Y de tanto repetir la palabra habita en ti. Y en la hora del dilema te da sabiduría. Y tu vida se vuelve una vida de inspiración. Porque tu vida es una enseñanza para el hermano, una exhortación para el hermano. Tu vida cambia por completo. El otro día yo recibí un email interesante, extraño, de una persona que nunca había visto, no conocía. Y él contaba una historia triste en ese email. Su esposa era adventista. Digo era porque infelizmente ella ya no vive.
un hombre duro, un hombre de mucho dinero. Generalmente el dinero puede ser una bendición, puede ser la mayor bendición, pero el dinero también puede ser una maldición. Cuando no tienes a Dios, cuando el dinero se vuelve tu Dios, tú te vuelves malo. Porque la lógica te dice, si tengo dinero, ¿para qué Dios? Dios se transforma en tu dinero. Y eso es lo que pasó con este hombre. Se volvió malo, la esposa se convirtió, él no quiso saber nada de Jesús. Y comenzó la vía crucis de ella. Tenía 2 hijitos adolescentes ya. Él la maltrataba emocionalmente, psicológicamente, la presionaba, se reía, se burlaba de la fe de ella. Yo no sé si esta noche estoy predicando a una hermana que el esposo no es cristiano. Y tal vez tú entiendas la presión sobre ella. A veces se enojaba, en fin. No quería saber nada de la iglesia. Los hijitos iban creciendo. Un día ella le dijo, mira, ya nuestros hijitos están grandes, necesitan un referencial en la vida. ¿Por qué no vas a la iglesia conmigo? No quiero saber nada. Cuando los hijitos decidieron bautizarse, ellos fueron, papito, hoy es nuestro bautismo, quisiéramos que vaya. No quiso ir. Hombre malo. Y un día la agredió físicamente. Porque era 11 de la noche y la señora estaba en el computador escuchando un sermón mío en YouTube. Y él agarró el computador, lo tiró al suelo y la agredió físicamente. Poco tiempo después, en un paseo que la iglesia organizó, un campestre, fueron por ahí al campo. Sábado en la noche ella regresaba con los hijitos. Llovía, la pista estaba resbaladiza. Perdió el control del carro, ella cayó a un abismo, murió incendiada, el carro se incendió, murió ella, los niños se hicieron carbón. Ahora imaginen la reacción de este hombre. Fue a la iglesia, amenazó con procesar a la iglesia, gritó al pastor, agredió a los hermanos, iba a la puerta de la iglesia, insultaba, agredía. Él reaccionó de una manera violenta delante de la tragedia. Y ahí en la puerta gritaba, ¿qué Dios es ese? ¿A qué Dios sirve? Un Dios salvaje, un Dios cruel. Si tenía que matarme, que me mate a mí, no a mi esposa, a mis hijos inocentes, no hicieron nada y papá. Después de unos tiempos, él entró en una fase depresiva. Lloraba y nadie lo consolaba y no tenía razón para llorar, simplemente lloraba. Y después se sintió mal físicamente, dolores, fue al médico, le hicieron una batería de exámenes y el médico le dice, mira, tengo una noticia triste. Un cáncer ha tomado completamente tu cuerpo. Este no es un cáncer de ahora, ya es un cáncer y tú no te has hecho el control médico, pero en este momento tu cuerpo está completamente, el cáncer se ha esparcido, ya no te puedo decir que vas a salir de esta situación. Estás condenado a muerte. Ahora él entró en una tercera fase de indiferencia con la vida, indiferencia con la empresa. Dejó de ir a la empresa, ya los empleados no sabían qué hacer, trabajaban solos y él no quería saber nada de nada. Y en esa fase, esperando la muerte, pues una noche levantó los ojos y comenzó a acordarse de la vida con la esposa y con los hijos, cuando ella le suplicaba que la acompañara a la iglesia, cuando los hijos se bautizaron y le dijeron, papito, hoy es especial para nosotros, ven con nosotros, y él no quiso. Y esos recuerdos lo fueron mortificando, y se acordó de la noche en que agredió físicamente a la esposa, y se acordó del computador y del famoso YouTube, y entró al computador y buscó ahí los sermones y me encontró de nuevo. Fue por eso que me escribió la carta, porque cuando él fue escuchando el mensaje ahí, él me dice, pastor, yo caí de rodillas al suelo, y ahora entendí lo que sucedió con mi esposa. Ahora entendí por qué ella aceptó a Cristo. Ahora entendí el camino que ella eligió. Yo no lo entendía, pastor. Solo que ahora era tarde, mi esposa muerta, mis hijos muertos, yo solo en la vida, condenado a muerte. Asimismo levanté los ojos al cielo y dije, Señor,
¿Me podrías recibir así? Si no soy nada, si he perdido todo, no tengo nada, ¿puedes recibirme así? Y pues la oración no salió de la boca y ya la respuesta vino. Y esa noche durmió como hace mucho tiempo no dormía, y a la mañana siguiente se despertó con ganas de vivir, con ganas de trabajar. Entró a la ducha, se dio un baño helado, se vistió, se fue a la empresa. Llegó a la empresa como si nada sucediera. Llamó al gerente, le dijo, mira, explícame qué pasó estos días, y todos los empleados lo miraban porque era malo. Era un hombre malo, maltrataba a sus empleados, los gritaba, los humillaba, los despedía. Y de repente lo ven con una sonrisa. Ese hombre no era el que ellos conocían. Y entre los empleados conversaban, oye, a las personas antes de morir, porque todos sabían que él estaba condenado a muerte. Las personas antes de morir sufren un cambio, y eso es lo que le está pasando, ya está cerca la muerte. La verdad es que él estaba diferente. Al día siguiente volvió, al otro día siguiente volvió, reorganizó, hizo planes de transformación de la empresa, humanizó más la empresa, y nadie entendía lo que estaba pasando. Pero es que él se había encontrado con Jesucristo, y eso nadie sabía. Y entonces llegó el momento de hacer el examen que tenía que hacer siempre. El médico le hizo los exámenes, le dijo, mira, ¿estás tomando algún remedio paralelo a los que yo te estoy dando? No, dime en serio, ¿estás tomando alguna cosa? No, doctor. Y yo quiero decirle algo más, ni estoy tomando más los remedios, porque yo, pues ya, ¿qué esperanza tengo? ¿Para qué? El médico le dijo, mira, te voy a dar otros exámenes que necesitas hacer con la mayor urgencia. Trajo los exámenes, el médico le dijo, mira, algo está sucediendo contigo y no entiendo. Te voy a pedir que procures otro hospital, otro médico, otro especialista, hagas otros exámenes, porque no quiero darte mi opinión sin ver otros resultados y otra opinión profesional. Y él fue a otro lugar, hizo otra batería de exámenes, volvió. Y el médico le dijo, mira, de acuerdo con lo que yo tengo aquí en la mano, tú nunca tuviste cáncer. Y él me escribió la carta y me dice, pastor, estoy sano. Esa noche Dios no solo curó mi alma, esa noche curó mi cuerpo. Y yo no le pedí que curase mi cuerpo. Yo solo le pedí, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por la manera como traté a mi esposa, a mi hijo. Pena que yo no puedo remediar nada, está hecho, ya está hecho, pero yo estoy arrepentido, perdóname. Yo no le pedí que me cure del cuerpo y Él me curó. Al final del año reunió a sus empleados y les dijo, miren, a partir de hoy, todos los años, si tenemos lucro, si tenemos ganancia, 50% de la ganancia va a ser dividido entre ustedes, los empleados. Y él me dice, pastor, yo no quiero casarme, yo no hago planes para formar de nuevo una familia, porque he encontrado en la palabra de Dios que cuando Cristo venga y el ángel haga sonar la trompeta, mi esposa va a resucitar, mis hijos van a resucitar, y yo quiero darles la sorpresa de que estoy transformado, que el Señor Jesús hizo una maravilla en mi vida. La palabra, cuando la palabra entra en tu corazón, entra el propio Señor Jesucristo. Y cuando tú permites que la palabra habite en ti, tu vida se transforma. Tu vida, ahora ese hombre es una inspiración para sus empleados, es una inspiración para sus vecinos, es una inspiración en la iglesia, porque ha sido transformado. La palabra, queridos, la palabra tiene que salir del papel y hacerse carne en nuestra experiencia. Y por donde vamos, pues, las personas tienen que ver la Biblia en nosotros, las enseñanzas bíblicas en nuestra vida. Y la principal característica es el amor, es la sabiduría, es el equilibrio.
Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y por eso necesito hacerte una invitación. Y esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Jesús. Esta invitación que voy a hacer es para ti, querido, que eres un amigo que está visitando, que aceptó la invitación de un vecino, de un pariente, de un compañero de trabajo, que esta tarde vino aquí para escuchar la palabra. Pero esta noche quieres decirle, Señor, yo quiero que la palabra habite en mí. Yo quiero que la palabra revolucione mi vida. Yo quiero que la palabra abra mis ojos. Yo quiero estudiar más la palabra. Si quieres decirle eso a Jesús esta noche, yo quisiera que te levantes y vengas aquí adelante. Subas aquí arriba. Yo voy a estar orando en mi corazón. Oi, querido, o propósito da lição desta semana é mostrar o valor da humildade, da mansidão como fruto do Espírito. O primeiro texto é Mateus 11:29, diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. O pensamento que destaca deste texto é que a mansidão, a humildade, são uma atitude do coração. Sou manso e humilde de coração, diz Jesus. Portanto, querido, o primeiro que você precisa fazer para ser manso é ter um novo coração, um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Por isso, a mansidão cristã é um fruto do Espírito Santo, não é um rasgo de caráter, não é produzido pelo ser humano, é algo que vem do Espírito, nasce no interior da pessoa e se revela naturalmente através dos atos, das palavras, das atitudes, enfim. Agora, é interessante que as primeiras duas bem-aventuranças têm que ver com um estado espiritual produzido pela intervenção de Deus no ser humano. Melhor dizendo, a ação do Espírito despe, expõe todas as posturas e atitudes que em algum momento nos levam a pensar que somos alguma coisa. A nossa pobreza espiritual é dolorosamente exposta e nos vemos como aquilo que realmente somos. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, disse Jesus. Esta mansidão não pode existir se a gente não reconhece a pobreza da nossa natureza. Somos pecadores, precisamos de Jesus. Mas a mansidão não é algo que nos ajuda só em nosso relacionamento com Deus, mas também nos leva ao plano das relações humanas, o relacionamento com as outras pessoas. É importante que entendamos que os relacionamentos sadios entre os seres humanos não dependem das qualidades dos homens, mas dependem de um fundamento espiritual que permite que nos vejamos tal como somos. Quando somos mansos, aceitamos com uma atitude de quietude, de tranquilidade, de sossego interior, aquelas coisas que nos resultam dolorosas, humilhantes ou difíceis. No reino dos céus, a terra é precisamente daqueles que deixam de lutar, de argumentar, de brigar
para conquistar algum respeito, porque às vezes as pessoas acham que merecem isso. Outros têm liberdade para apontar os nossos defeitos e erros. E quando fazem isso, nós não reagimos com indignação. Não tentamos buscar justificativas aos nossos erros. O Espírito traz à luz a nossa situação e por isso tomamos as palavras dos outros como uma confirmação de que aquilo que já o Espírito de Deus tem nos mostrado. Quando somos mansos, não nos preocupam tanto os insultos ou as ações que prejudicam a nossa reputação. Por quê? Porque estamos confiados em que Deus defende os seus filhos e que Ele não requer da nossa ajuda. Isso é o que afirma Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Oh, querido, a palavra suportando-os, macrotomia em grego, explica o que estou dizendo. O suportar as outras pessoas requer paciência, resistência, perseverança, para não dar para outra pessoa aquilo que merece, entre aspas. Essa atitude é mansidão. E isso não se conquista com esforço humano, porque é um fruto do Espírito Santo. A segunda parte da lição nos leva a considerar alguns exemplos de homens mansos na Bíblia. A Bíblia está cheia deles, mas nesta lição só mencionaremos alguns deles. Começaremos por Jesus. Oh, querido, em Jesus a mansidão não é debilidade, não é fraqueza, não é covardia. Porque muitas vezes é preciso, na vida de Jesus foi preciso enfrentar os fariseus, os saduceus, os demais chefes do povo. Quer dizer, a mansidão não diminuiu em nenhum momento a dignidade de Jesus diante de Pilatos, por exemplo, de Herodes. Quando alguém bate em Jesus, ele não responde com outro golpe. Ele não levanta a voz para protestar contra esse golpe injusto, não. Jesus, ancorado na força interior que vinha do Pai, ele não devolve golpe com outro golpe, mas também não se intimida. Para Jesus, mansidão é mostrar com suavidade, com ternura, sem fazer muito escândalo, mas apresentar a fortaleza interior, baseada naquilo que ele crê, porque ele sabe que está nas mãos do Pai, e não se rende, mesmo que sua vida corra perigo. Outro exemplo de mansidão é Moisés. Olha a maneira como Moisés se relaciona diante das críticas e dos atos traiçoeiros de seus irmãos Arão e Maria. Ele não devolve o que eles fizeram para ele com a mesma moeda, não. Ele intercede por eles, especialmente por Maria, que tinha ficado leprosa. E agora, qual é o resultado desse ato de mansidão? Ele conquista o coração de seus irmãos e o conquista para sempre. Diante da opinião humana, talvez Moisés tenha perdido, porém ganhou 2 corações e de sobra levou o título de o homem mais manso da terra. Não é extraordinário isso? Pensemos agora um pouco em Abraão. Abraão, diante da impetuosidade de seu sobrinho Lot, não discutiu, mas ele agiu com mansidão. Entregou para o sobrinho as terras, as melhores partes da terra. Não usou o argumento, o fato de que ele era o mais velho, de que ele era o chefe, nada disso. Simplesmente acedeu ao pedido do sobrinho, entregou a terra. E todo mundo poderia pensar que ele perdeu, mas ele não perdeu, ele ganhou. Ele ganhou porque salvou sua alma.
e a vida da sua família da contaminação moral de Sodoma e de Gomorra. Oh, querido, sempre é assim. Sempre. Aparentemente você pode parecer um tonto, mas o tempo vai se encarregar de mostrar-lhe o resultado. O outro personagem bíblico que é apresentado como exemplo de mansidão é José. Eu pergunto, José perdeu quando seus irmãos o venderam para os mercadores e estes o levaram para o Egito? Aparentemente sim. Na opinião dos homens, é possível que sim. Mas e depois? Quem ganhou? Qual foi o desenvolvimento final da atitude mansa de José? Para terminar esta parte, vamos pensar um pouco em Davi. Davi tinha sido escolhido por Deus como o rei de Israel. Não era a vontade de Davi, era a vontade de Deus. Agora, se Davi lutasse pelo reino, não estaria lutando pelo que ele queria, mas por aquilo que o Senhor tinha determinado. Mas, apesar disso, Davi agiu com mansidão, como um filho de Deus. Se recolheu. E aquela noite, por exemplo, na cova, quando viu o rei Saul dormindo, não aproveitou a oportunidade para fazer justiça com suas próprias mãos, mas ele deixou tudo nas mãos de Deus. E qual foi o resultado? Novamente, o fim de tudo foi extraordinário para o homem manso, que foi Davi neste caso. Pastor, nós temos aqui o Carlos. Parece que ele já lhe acompanha há bastante tempo, porque ele menciona os seus livros. Ele diz assim: Pastor Bulhão, em seus livros o senhor afirma que para viver uma vida cristã plena é necessário que ocorra um milagre da conversão. Baseado nisso, a minha pergunta é: enquanto não acontece esse milagre na vida de uma pessoa, como ela pode se manter firme na vida cristã? Por conversão ou por convicção, ele coloca. Carlos, desde o momento que você está me escrevendo esse e-mail, essa já é uma prova de que você está convertido. Está convertido. Porque a pessoa que não está convertida não tem o mínimo interesse nas coisas do Espírito. Ele só vive em função da carne. Mas se você tem inquietações espirituais, é uma prova de que você está convertido. Agora, a sua vida será cada vez melhor na medida em que você alimente mais a natureza de Cristo e filtre o mínimo de comida para a natureza pecaminosa. Digo o mínimo porque enquanto vivemos neste mundo, queiramos ou não queiramos, estará passando sempre comida para a velha natureza. Mas propositadamente você mate de fome a natureza pecaminosa e alimente consciente e propositadamente a natureza de Cristo. E você vai ir caminhando. Mas você com toda certeza está convertido. Mas você, como Paulo, como eu, como qualquer um, está tendo suas lutas, porque a vida cristã é luta, é combate até o fim. Vivimos en un mundo donde se ama lo que es bonito, lo que es bello. Tú nunca vas a ver entregar la medalla de honra a quien llegó en último lugar. Tú no vas a ver felicitar al que sacó nota pésima. Nosotros siempre colocamos en el pedestal al inteligente, al poderoso, al rico, al primero, nunca al último. Por eso es que a veces tú piensas que Dios no te puede amar, porque cuando miras para el espejo de tu propia vida, te ves con defectos, te ves con deficiencias, te ves con errores. Y sin embargo, el amor de Dios no tiene límite. Él te ama. Hagas lo que hagas, vivas como vivas. No digo que Él aprueba lo que haces, pero Él te ama. Piensa en eso. Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que todos os seres humanos somos pecadores. E a menos que reconheçamos esse fato e nos arrependamos, jamais alcançaremos a salvação.
Para começarmos, vamos analisar Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esses foram os versos que sacudiram a mente e o coração de Martinho Lutero para iniciar a reforma. Os versos têm algumas palavras impactantes. Vou analisar essas palavras. A primeira delas é a palavra evangelho. Não tenho vergonha, não me envergonho do evangelho, diz Paulo. E por que teria que se envergonhar? ¿Por quê? Porque, como já explicamos na introdução, ser cristão naqueles tempos era ser considerado como um rebelde, um pária, um homem contra o governo de Roma. Ninguém em sã consciência gostaria de ser identificado com aquele grupo de gente fanática e rebelde. Por isso, Paulo afirma que não tinha vergonha do evangelho. A palavra grega que se traduz como evangelho significa boa nova, ou seja, notícia maravilhosa. E qual é essa boa notícia que Paulo anuncia? Que o ser humano não precisa mais olhar para o futuro simplesmente com a esperança de que um dia virá o Messias. Por quê? Porque o Messias já é uma realidade presente na pessoa de Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário, pagando com a sua morte a dívida que os seres humanos tinham contraído por causa da desobediência. Sem dúvida nenhuma, não poderia existir melhor notícia do que esta. A outra palavra que devemos considerar no texto é a palavra poder. Paulo afirma que o evangelho é poder. Por quê? Primeiro, poder para derrotar o inimigo de Deus. Poder para quebrar as correntes de escravidão que aprisionam os seres humanos. Todos os homens estavam sob a dívida do pecado. E o pagamento dessa dívida requeria a própria vida. Mas o ser humano não queria morrer. E estava numa situação desesperadora. Então aparece Jesus e morre no lugar do homem. E agora o inimigo de Deus não tem mais outra saída, senão liberar o ser humano. O ser humano está resgatado. Por isso o evangelho é poder. Mas além disso, o evangelho é poder para transformar o ser humano numa nova criatura. Essa é a boa nova do evangelho. Olha, por exemplo, este exemplo. Eu conheci Andrés numa das cidades mais violentas do mundo. Ele tinha fama de mau. Tinha passado vários anos na prisão pagando pelos seus crimes. Foi na prisão que o evangelho o alcançou e o transformou. Era uma noite gelada de inverno. Andrés estava agonizando, tremia de frio, quase congelado, estava esperando a morte. Foi nessas circunstâncias que me escutou pregar através do rádio de um companheiro de cela. Aquela noite, o Espírito de Deus tocou seu coração. Ele tinha ouvido muitas vezes falar de Jesus, mas achava que a religião era coisa de pessoas fracas. Ele sempre tinha se considerado um homem valente. Armado até os dentes, ele tinha trazido muita dor a muitas pessoas. Era mau e cruel. Tinha escolhido o caminho do crime quando era apenas um adolescente e culpava a sociedade por não ter lhe dado a opção de outro caminho para escolher. Mas naquela noite, ele estava morrendo aos poucos e a morte assusta os mais valentes. Então, na quase penumbra da sua agonia, entendeu que Deus o amava e queria dar-lhe um coração novo. E aí ele suplicou, chorou, clamou a Jesus por uma segunda oportunidade e adormeceu. Na manhã seguinte, viu o sol entrar pela janela. Estava na prisão, na enfermaria da prisão. Os raios do sol eram insistentes, apesar da
da neblina. Eu estava vivo, me disse ele, quando o conheci. Não podia esconder a emoção. Eu estava vivo. Deus me estava dando uma segunda chance. Querido, já se passaram 30 anos desde aquela noite fria na cela gelada de uma prisão. Andrés é hoje um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Está livre e realiza um trabalho extraordinário que ajuda meninos delinquentes. Esse é o poder transformador do Evangelho. Mas para apoderar-se dele é preciso ter fé. E essa é a outra palavra que precisamos estudar, fé. Fé é crer. Eu gosto mais da palavra confiar, porque demonstra amizade, convivência, companheirismo, amor. Só é possível confiar em alguém a quem se ama. E só se pode ter fé em Deus se você o amar e viver com Ele uma vida de permanente comunhão. A última palavra que analisaremos é a palavra justiça. Justiça é um estilo de vida, sem erros, sem falhas. O ser humano pode tentar ser justo pelas suas próprias forças, mas jamais vai conseguir, pois o homem é mau por natureza. Então só pode ser justo através da justiça de Cristo. Justiça é a própria pessoa de Jesus. E o ser humano que deseja ser justo precisa viver em comunhão com a pessoa de justiça que é Cristo. A segunda parte da lição explica por que o justo necessita viver, precisa viver pela fé. É que o homem, veja, você, eu, todos os seres humanos de todos os tempos, nós somos pecadores e maus por natureza. Explico. Quando saímos das mãos de Deus, Adão e Eva, quando eles saíram das mãos de Deus, eles tinham a natureza perfeita, ou seja, a inclinação natural para fazer o bem, para andar nos caminhos de Deus. Só que, apesar disso, nossos primeiros pais decidiram voluntariamente desobedecer. E ao fazer isso, eles perderam a natureza perfeita e adquiriram instantaneamente a natureza imperfeita. Agora, com essa natureza é impossível andar nos caminhos de Deus. É impossível. O profeta é claro ao afirmar em Jeremias 13:23 o seguinte: porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Claro que não. Veja, com a natureza pecaminosa com a qual nascemos, é impossível andar nos caminhos de Deus, de ser justos. Você pode se esforçar quanto quiser. Pelo contrário, olha o que Paulo afirma em Romanos 3, a partir do versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. E o profeta Isaías já havia dito isto séculos antes. Em Isaías capítulo 1, versos 4 e 6, diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a realidade triste do ser humano. E não foi só nos tempos de Isaías e de Paulo, mas em todos os tempos. Inclusive no nosso tempo. Inclusive, pior ainda, deveria ser a expressão correta. Nos nossos dias, o ser humano acha que cada vez
está evoluindo, está mais perfeito, está se desenvolvendo, avançando em todos os sentidos. Mas olha o que Paulo afirma em Romanos, capítulo 1, versículos 22 ao 28. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Me diz uma coisa, não é este um triste relato, um quadro, um retrato do ser humano dos nossos dias?